de México. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver el primer asunto que le decía que, bueno, pues López confirma que la refinería de Dos Bocas costó 16,800, casi 17,000 millones de dólares. El día de ayer, López confirmó que la nueva refinería Dos Bocas, refinería Olmeca, en Tabasco, costó 330,000 millones de pesos, es decir, 16,800 millones de dólares, cuando anteriormente había prometido que el proyecto costaría 8,000 millones de dólares, por lo que otra de las obras estándar de su administración, bueno, pues duplicó el presupuesto. Y además todavía le falta porque está incompleta, haga de cuenta que es el cascarón. También dio a conocer la noche de ayer, cenó con directivos de Pemex y de las empresas que participaron en la construcción de la refinería para agradecerles su trabajo en esa magna obra. Destacó que se construyó la nueva refinería con ahorros en el gobierno, debido a que en su administración no se permitió el huachicol, el robo de combustible. No, bueno, es cuando más robo de combustible ha habido. Pero bueno, es un mentiroso, es un mitómano. Lo voy a unir con la columna porque es parte de eso mismo. La herencia maldita de López Obrador. A solo 55 días del fin del sexenio no solo empieza el recuento de los daños, sino la valoración de la herencia maldita que dejará el peor presidente de la historia. Y sí, en Palacio pueden decir misa, esto que le estoy diciendo, pero lo cierto es que en la gestión de Obrador no existió un solo acierto y menos se cumplieron las ambiciosas promesas de campaña. En realidad, los ciudadanos cargaremos con una herencia que amenaza no solo con la debacle económica, sino con la muerte de la democracia y con la victoria de la violencia y de los cárteles criminales. Y si aún lo dudan, aquí los 10 ejemplos de esa herencia maldita. La economía mexicana está al borde de la quiebra con un ejército de pobres que hoy son más pobres que hace 6 años, con uno de los mayores desempleos en décadas, con la mayor deuda externa de la historia, 7 billones de pesos, y con una creciente fuga de empresas. Y frente al fracaso de acabar con la pobreza y la pobreza extrema apareció una insultante paradoja. Los 10 hombres más ricos de México multiplicaron sus fortunas como nunca en medio de la desconfianza de los inversores externos frente al gobierno. Y el mayor signo de esa desconfianza en el sexenio por venir es que tan solo en el mes de junio, el mes de la elección, el mes antepasado, se sumaron al desempleo casi 1 millón de mexicanos a causa del cierre de empresas. O sea, las empresas reaccionaron negativamente al nuevo gobierno. 2, la corrupción no solo no se acabó, como lo prometió Obrador, sino que se generalizó a niveles de escándalo, sea en el primer círculo de los colaboradores de AMLO, sea en los hijos del presidente y en personajes como Manuel Bartlett. El expriista Bartlett, responsable del fraude electoral de 1988 y actual director de la Comisión Federal de Electricidad, se ha convertido en epítome de la corrupción generalizada en un gobierno que defiende desde Palacio a los corruptos. La violencia y la inseguridad se han generalizado en México durante los últimos 6 años, lo que ha dejado un saldo escandaloso de víctimas, casi 200,000 muertos, miles de feminicidios, más de 50,000 desaparecidos y millones de mexicanos expulsados de sus comunidades. Y es que en los hechos el presidente mexicano se ha convertido en el jefe político de las bandas criminales a las que defiende todos los días, a pesar de que el país entero esté en manos del crimen, que el cobro de piso está generalizado y que se imponen a jefes policíacos y hasta los cárteles criminales participan en las elecciones. 4. El asesinato de periodistas es otro saldo histórico en el sexenio. Han sido muertos 80 periodistas en todo el país, la cifra más alta en la historia y en el mundo. Y lo peor es que nadie investiga nada, lo que deja en impunidad total a los mataperiodistas. 5. La salud es otra deuda pendiente, ya que millones de mexicanos carecen de un derecho constitucional que fue cancelado por los caprichos presidenciales. Sí, todo el sistema de salud está colapsado y millones de mexicanos no tienen acceso a la salud porque se destruyó el Seguro Popular y porque el presupuesto para la salud fue reducido a mínimos históricos. Y la mejor prueba de tal fracaso es que por el manejo equivocado de la pandemia perdieron la vida casi 1 millón de mexicanos.
6. Pero además los caprichos presidenciales llevaron al fracaso total las obras emblema del sexenio, como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Miles de millones de pesos tirados a la basura, además de un saqueo descomunal en esas obras. 7. Más que un fracaso, la muerte de la democracia y de la división de poderes estará catalogado en la historia como el mayor crimen político cometido por gobierno alguno. Y es que por sus ambiciones dictatoriales, Obrador destruyó todas las instituciones creadas en los últimos 30 años para sostener la democracia, y día a día México se parece más a dictaduras como la venezolana. 8. Dictadura en donde los más beneficiados son los grupos criminales, al extremo de que no resulta exagerado decir que el de López Obrador es un narcogobierno. Y por si fuera poco, 9, el presidente mexicano ya es el campeón mundial en mentir. En efecto, López Obrador ha formulado más de 150,000 mentiras en los 6 años de gobierno, al extremo de que la mentira oficial se ha convertido en la más perniciosa política pública. 10. Y por último, no existen indicios de que en el sexenio por venir se pudiera producir un cambio, ya que López Obrador aspira a un maximato en donde la sucesora no será más que una marioneta. Así, el sexenio perdido al tiempo. ¿Qué le parece? Bueno, pues está muy grave el tema de la herencia maldita que nos deja López, ¿no le parece?